Todos. Este es el tercer reconstruyendo que estamos haciendo. Mi nombre es Camila, soy parte del Simposio 1958. La idea de este reconstruyendo es enmarcarlo en el espacio de clase, que lo armamos llamado Pre-Class, este es el Reconstruyendo 3, Adolescencia, Bullying y Suicidio. Y la idea de los Pre-Class es ir enfocándonos un poco para el sexto Congreso Latinoamericano de Salud que organiza la educación, y es un poco ir adelantándonos a las temáticas que se pueden trabajar en el CLAS. Va a ser en septiembre y bueno, tuvieron mucho el diálogo, pero la idea es que se sientan todos cómodos y cómodas como para poder desarrollarnos en un ambiente cómodo, vale la distancia, para poder debatir lo que pasa en su encanto, que todos los pensamientos son respetados y que se sientan totalmente abiertos a poder dar su punto de vista, su alguna vivencia o lo que sea, como para poder explayarse y sentirse tranquilos. Le da una palabra a mi compañera Tina, que es parte de la formación también, y después vamos a tener a los expositores y vamos a contar con un video sobre mi primera contribución. Así que bueno, nada, bienvenidos. Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más. Primero que nada, agradecerles a todos por confiar en nosotros, en el trabajo que venimos haciendo con la agrupación, en este espacio que creamos, al que llamamos Reconstruyendo, que la idea es esto, ¿no? De crear un espacio horizontal para poder trabajar entre todos temáticas actuales que por lo menos a mí en lo particular me parecía que era algo que faltaba a la facultad, ¿no? Siempre quedarse en los teóricos y nunca un espacio donde poder hablar de temáticas actuales. Y bueno, y por eso se creó este espacio de Construyendo, que también, a diferencia de los dispositivos, de los paneles, que a mí siempre me quedaba el gusto a poco, de siempre ir a escuchar a alguien y no poder tener voz, acá la idea es que sí, que todos podamos participar y bueno, y debatir entre todos, como decía Camila, sin ningún prejuicio, dando la opinión particular de cada quien. Bueno, para entonces la temática, adolescencia, bullying y suicidio. Nos parece un tema muy actual e interesante. Poniendo un poco en contexto histórico, quería traer a Emil Durkheim, un sociólogo que allá por 1897 publicó un libro llamado El suicidio. De esto ya hace más de 100 años. Esto nos da cuenta de que el suicidio no es una problemática solamente actual, sino que por lo menos desde que existen las sociedades modernas, el suicidio ha sido un problema que ha preocupado a profesionales y a la sociedad en sí, ¿no? Y un enfoque interesante, un esfuerzo interesante que hizo ya en esa época Durkheim, creo que se pronuncia, yo digo Durkheim, creo que les debe sonar porque en algunas materias incluso lo... que él, si bien reconocía el suicidio como un acto individual, porque es una característica del suicidio, es un acto individual, él lo definió como un hecho social, ¿no? Y esto es un enfoque y un aporte muy interesante porque en realidad, si bien es un acto individual, el suicidio es un hecho social porque está influenciado por fenómenos sociales, ¿no? Si bien cada suicidio es un caso particular, una singularidad de un caso, también está determinado por cómo funciona esa sociedad, ¿no? Hay una sociedad que llegó y empujó, o sea, esa sociedad fueron las gotas que sumaron a que en algunos vasos fueran el motivo de desborde, ¿no? Por eso me parece que definir al suicidio como un hecho social fue un gran aporte. Por otro lado, otra problemática que también en esto de la adolescencia, muy actual, es esto del bullying, que si bien el bullying parece un concepto bastante reciente, en realidad surge de la década de los 70. Y bueno, o sea, a nivel mundial sí ha cobrado importancia recién en la actualidad prácticamente,
Y con esto del bullying sucede algo similar a lo que sucede con esto de la violencia doméstica, que como son conceptos que recién surgen, que recién se vuelven parte del marco legal, que recién se vuelven parte de la discusión política, parece que fueran problemas que recién surgen en la sociedad, dándonos esa percepción engañosa de que son problemas que ahora pasan. Mucha gente dice, pero antes no existía, ¿qué está pasando que ahora hay tanta violencia doméstica? ¿Qué está pasando que ahora hay tanto bullying? Y en realidad, hoy lo visibilizamos porque hoy hay categorías que visibilizan algo que siempre estuvo invisibilizado, ¿no? La violencia doméstica antes era un problema dentro del hogar. Los medios de comunicación no lo iban a recoger como un problema social eso. Entonces estaba invisibilizado, pero antes era quizás más común todavía el tema de la violencia doméstica porque el patriarcado estaba intacto y un hombre estaba educado con que él tenía todo el derecho de decidir sobre su mujer, algo que sigue pasando en Medio Oriente, ¿no? Bueno, entonces estas categorías surgen para empezar a visibilizar esos problemas y bueno, es por eso interesante, importante que lo traigamos a colación y que sean temas de debate, que todos los interioricemos con todo esto, ¿no? Y bueno, y a la adolescencia, que es una etapa del desarrollo del humano tan inestable, ¿no? Como es la adolescencia, no tendría que explicarles mucho, ¿no? De esto, pero bueno, por eso elegimos trabajar en esa etapa de la vida. Bueno, y para entrar un poquito en tema, les voy a leer una situación que saqué de una publicación de una psicóloga, de un caso de bullying, que está bueno porque nos ayuda un poco a entrar en el tema, a tocar, a vivir un poco más de cerca. Y después vamos a mostrar este video y esos van a ser los dos dispositivos que vamos a usar para entrar en tema. Y después, bueno, vamos a estar junto a la participación de ustedes, dando participación a los dos invitados de esta noche, referentes a esta temática, ¿no? Que son el licenciado Gonzalo Berti, que muchos deben conocer porque es docente de acá de la facultad. Él es docente del programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud. Y bueno, está en esa línea de la investigación del bullying LGBT-fóbico. No sé si todos están familiarizados con LGBT, o sea, todo lo que es diversidad, digamos. Y bueno, en la adolescencia particularmente. Y el licenciado Agustín Romano, que es perito psicólogo del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y autor del libro Éxtasis Letal, Criminales Psicopáticos en Uruguay. Bien, procedo a leerles esta situación, digamos, clínica, para darle también un informe de la psicología. Esto es una realidad que para quienes no dan clínica se puede llegar a enfrentar. Y bueno, y en el relato van a ver cómo se da la situación de un niño que es incomprendido por los adultos, y que bueno, hay la importancia del psicólogo, ¿no? Y cómo el psicólogo en realidad tiene que estar interiorizado en estos temas, porque a veces el psicólogo, por no estar interiorizado en el tema, se vuelve un adulto más que no comprende, en este caso al niño, ¿no? Pasa mucho con otros temas sobre la diversidad que yo también denuncio, que a veces los psicólogos, por no estar interiorizados con la diversidad, terminan aconsejando mal, arruinando. Por eso es importante conocer las diferentes realidades. Bien, les leo. Atahualpa era un chico de 11 años que concurría a sexto grado. De los 40 días de clase transcurrido, había ido menos de la mitad porque prefería sentirse mal reiteradamente. Dolencia en el pecho, taquicardia, mareos, dolores de cabeza o de estómago eran señales difusas que iban rotando desde el año anterior. Sin embargo, continuaba siendo el mejor promedio del grado. Atahualpa era un niño inteligente, más bien solitario y silencioso. Disfrutaba de los problemas matemáticos más que de jugar al fútbol. Le gustaba cocinar, dibujar y tejer. Usaba el pelo largo que le cubría parte del rostro. El padre, sumamente rígido, había intentado normalizarlo, muchas veces sin éxito, es decir, cortarle el pelo, prohibirle la cocina y el tejido, y mandarlo al fútbol como los demás varones. Luego de muchos estudios médicos, lo derivaron a una consulta psicológica, aunque para su padre esto se solucionaría con mano dura, y que su esposa no tenía que apañarlo tanto porque si no saldría maricón. En consulta el niño explica que no aguanta la burla de los compañeros, sus desprecios, que su papá dice que tiene que esforzarse y cambiar, porque si es el único que tiene dificultades para integrarse al grupo, entonces seguro que el conflicto es suyo.
El director señala que, como es el mejor alumno y no observa violencia en la escuela, entonces el problema no puede ser tan grave. Nadie entiende ni dimensiona su dolor. Él no quiere ser otra persona para que lo quieran, ni tener que cambiar su color de piel. A él le gusta tener amigos, pero dos de los que tenía, uno se mudó y el otro dejó de ser su amigo para que lo dejen entrar al grupo de WhatsApp de los capos del grado. Así se enteró Atahualpa que había un grupo de WhatsApp de los varones que se llamaba Sin Ata, o sea, y un grupo cerrado de Facebook que se llamaba Los Capos de Sexto, en el cual se enviaban subir fotos que lo ridiculizaban. También la madre supo que había un grupo de WhatsApp de madres de los varones sin ella. La excusa fue que era el grupo de las mamis de los que juegan al fútbol. Atahualpa no concurría a clases desde hacía 2 semanas. Su aspecto era fantasmal, delgadísimo, pálido, ojeroso. Decía que quería desaparecer. Casi no comía porque todo le caía mal. Ante los intentos de la terapeuta de comunicar esta situación al director de la escuela, este alegaba que no podía ser así, dado que él era el alumno con mejor rendimiento escolar, y cuestionó el abordaje terapéutico, sugiriéndole a la madre una terapia de modificación conductual que entrene al niño y le dé estrategias de adaptación al grupo, porque si Atahualpa cambiaba, todo se solucionaría. En algunos contextos, los chicos pueden ser burlados por su falta de masculinidad o las niñas por su falta de feminidad. En muchos casos, esto es inconscientemente avalado por la escuela y su familia. Como el caso de Atahualpa, al cual tanto su padre como el director esperaban que el niño se haga macho, se defienda a golpes y no bajo la cuchilla de su madre. Un chico toma de punto a un compañero de clase, lo hostiga, lo molesta, lo humilla ante la vista de todos. Esto ocurre todos los días en las escuelas y hasta hace poco era tomado casi como un juego de chicos. Hoy sabemos que causa mucho daño y que tiene un nombre: bullying. El perfil del chico hostigador, del chico que molesta, que discrimina, por lo general tiene una historia de vida complicada, dura, dificultosa absolutamente, y entonces lo que hace es hostigar a otros para sentirse mejor él o sentirse que está cumpliendo un rol diferente a lo que vive habitualmente quizás en su casa. Hay muchos chicos que son hostigadores en la escuela y son hostigados en su casa. Mi papá le pega a mi mamá, por lo que tengo mucha ira contenida que la descargo en tipos como este. Y sí, es un mecanismo de defensa que utilizo para olvidarme del infierno que vivo en mi casa. Nadie que es feliz hace bullying, ¿sí? Nadie que le está pasando bien aplasta al otro o tiene esa necesidad imperiosa de mantener estratégicamente, ¿sí?, las actividades como para que haya alguien que por ser tirado, digamos, de su lugar, lo enaltece. Soy Nelson. Esta es mi casa. Este es el terreno al que mi casa es remolcada todas las noches. Hora de irnos, pasaremos por la lavandería para robarme otro brasier. Serás la más elegante en chicas con clase. Mamá, hay una obra escolar esta noche. Se llama Los niños también son personas. Y yo interpreto a un adulto que no cree que los niños también sean personas. Así que si quieres venir... No puedo, estoy organizando mis cupones. Si quiero esa sombrilla para golf, sabes que tengo que fumar. A veces tomo el camino más largo para pasar por las casas de la gente feliz. Me gusta mirar hacia adentro y fingir que tengo una familia como la de ellos. El bullying es una conducta de hostigamiento que ejerce un chico con un grupo hacia otro que es tomado como blanco de los ataques, cuya característica es la constancia, es reiterado, sostenido en el tiempo. Pablo Herdel. Tiene 12 años, cursa el 7º grado en la escuela María Antonio Loreto. Mide 1,45 m y pesa 60 kilos. Debido a su exceso de peso y la falta de habilidad deportiva, ha sido acreedor de distintos apodos: caminata lunar, bola de fraile, redondel, etc. Pablo es el típico chivo expiatorio del grupo. Es víctima de muchas cargadas que le hacen todos sus compañeros. En general van todas destinadas a su pasividad. Los compañeros no lo integran en los juegos y él no sabe cómo hacer para integrarse.
A la hora de discriminar es fácil poner rótulos, fijar estereotipos. Sos judío, pobre, villero, gordo, homosexual, boliviano o discapacitado. Lo que es apenas una característica personal, un detalle particular, se convierte en un estigma, en una etiqueta social de la que es muy difícil escapar. Supongamos que este era tu compañero. ¿Cómo le hubieras dicho a tu compañero de clase? Cuatro ojos. Anteojitos. Cuatrochi. Y si hubieras tenido a este otro de compañero, ¿cómo le hubieras dicho? No, panzón. Gordo. Cuando hablamos de bullying decimos que es una conducta agresiva, específica, es una subcategoría de la violencia escolar. La violencia escolar es ocasional y es circunstancial. En cambio el bullying es frecuente, es sistemático a lo largo del tiempo. Es decir, que a un chico que le está pasando esto le pasan días, meses e incluso años. Las consecuencias de este tipo de violencia van desde el miedo a ir a la escuela, depresión, aislamiento e incluso el suicidio, en los casos más extremos. Diego González tenía 11 años, 11 cortos años. El menor se suicidó y dejó una nota en la que explicaba que él era víctima de acoso escolar. En esa nota se podía leer esto. Mamá, estos 11 años que llevo con vosotros han sido muy buenos y nunca los olvidaré, como nunca os olvidaré a vosotros. Papá, tú me has enseñado a ser buena persona y a cumplir las promesas. Además, has jugado conmigo muchísimo. Mamá, tú me has cuidado muchísimo y me has llevado a muchos sitios. Los dos sois increíbles, pero juntos sois los mejores padres del mundo. Tata, tú has aguantado muchas cosas por mí y por papá. Te estoy muy agradecido y te quiero mucho. Abuelo, tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has preocupado por mí. Te quiero mucho. Lolo, tú me has ayudado mucho con mis deberes y me has tratado bien. Te deseo suerte para que puedas ver a Eli. Os digo esto porque ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme. Algún día podáis odiarme un poquito menos. Os pido que no separéis papá y mamá. Solo viendo juntos y felices yo seré feliz. Os echaré de menos y espero que un día podamos volver a vernos en el cielo. Bueno, me despido para siempre. Firmado Diego. Ah, una cosa. Espero que encuentres trabajo muy pronto, Tata. Diego dejó una carta a sus padres en su muñeco favorito. En ella decía que no aguantaba ir al colegio y que no veía otra manera de dejar de ir. Manuel y Mari Carmen están rotos, no imaginaban el sufrimiento de su hijo. No, porque él era muy buen estudiante y no le costaba. Pues yo al principio pensé que tenía jaquecas como tengo yo. Una vez que acababa el colegio, ya él descansaba, ya se relajaba. Yo le preguntaba también, hijo, pero ¿tienes problemas con los compañeros, con los profesores? Y él me decía que no. El domingo ya se ponía malo. Ya empiezo con la tripa, mamá, ya empiezo. Era muy especial, yo le echo mucho de menos. Y me cuesta llevar el día a día. Carla Díaz tampoco aguantó las burlas y el acoso de 3 de sus compañeras de clase. La vida de Monse, su madre, se paró el 11 de abril de 2013, el día en que Carla decidió quitarse la vida. Carla empieza a tener una adolescencia, bueno, pues la veíamos más apagada, más triste, buscábamos motivos. En una ocasión pues me avisa una madre de que se había intentado autolesionar en el colegio. Entonces, bueno, intento preguntarle, Carla, ¿te pasó algo en el colegio? No me pasó nada. Por ejemplo, pues incluso con cualquier cosa, con una horquilla misma, se autolesionaba en las muñecas. ¿Se hacía heridas en las muñecas? ¿No se las habías visto? Carla siempre traía un montón de pulseras que eran sagradas. Claro, después es ahí cuando empiezas a atar cabos y dices tú, las pulseras están tapando las autolesiones. Siempre fue una niña pues que por el tema de las gafas ella tenía complejo, había traído parche, o sea, durante un montón de tiempo y extraviaba un poco el ojo. Le gustaba traer la melena con su flequillo y siempre llevarlo sobre el ojo que ella extraviaba. Quizá haya sido por donde empezaron a acosarla y a humillarla por el tema de las gafas. Le hicieron de todo, la insultaban, la llamaban bizca, lesbiana. Hay declaraciones de que fue agredida, o sea, de que la agredieron. Esto era diario. Como un día normal, se levantó, se aseó, se desayunó, porque a ella le gustaba mucho desayunar muy bien, y se fue. ¿Y no fue a clase, claro? Pues no. ¿Qué hizo exactamente para quitarse la vida? Se arrojó desde un precipicio. A pesar de su ausencia,
Carla sigue estando muy presente para Montse. Pues Carla era una niña muy entreabierta, una niña muy cariñosa, llena de vida, o sea, una niña muy especial. Me he fijado que lleva su nombre tatuado en la muñeca. Junto al símbolo de infinito. Sí. ¿Por qué el símbolo de infinito? Pues porque sus dibujos, ella siempre dibujaba al infinito. Y en una ocasión, pues ella me había dicho que porque no ponía su nombre. Y bueno, después de que ya no estaba, pues decidí hacer esto. Ahora te queda el pensar, ¿y si yo hubiera sido más, no sé cómo, y me hubiera enfrentado más al colegio? Que hay que darles importancia a todo, a cualquier señal, a cualquier motivo. ¿Cómo darse cuenta cuando uno piensa que a su hijo le puede estar pasando estas cosas? El 40% de los chicos que sufren esto tienen trastornos del sueño. Un 20% les duele la cabeza. Un 17% de los chicos les duele la panza. Y sobre todo los domingos a la noche. Y hay comportamientos de ellos que cambian radicalmente, porque se empiezan a deprimir y angustiar. Entonces son chicos que por ahí empiezan a dejar de hacer cosas que les gustaban, no salen, están toleteados en la cama. Eso es algo bien observable y los papás tienen que estar bien atentos a esto. Lo primero que tienen que hacer los padres, y que yo insisto mucho, es que escuchen a sus hijos. Lo otro es que se pongan en su lugar. Lo que les está pasando es una cosa muy seria. Estos chicos están siendo agredidos o intimidados durante mucho tiempo y desde hace mucho tiempo. Y los chicos tratan de siempre sacar al adulto en esto. Entonces el adulto tiene que estar muy atento. Y una cosa importante es que hablen con ellos y que lleguen a un acuerdo de cómo van a transmitir esto en el colegio. Los colegios tienen que capacitarse. Hay políticas de erradicación de bullying con capacitación para docentes y para directivos, y los resultados en los colegios que han aplicado políticas de erradicación de bullying han sido muy buenos. En Finlandia, desarrollaron un programa innovador llamado Kiva. El método finés no se centra en la confrontación entre víctima y acosador, sino que actúa sobre los alumnos testigos que se ríen de tal situación. Dicen que sin espectadores no hay hostigamiento, ya que el acosador, que busca el reconocimiento público, deja de maltratar a la víctima al no recibir ningún beneficio. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas con Valdívar. No la vas a callar. A que si me pongo delante. Ya no vas a empujar. Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada también sos parte. Primero que nada, gracias por la invitación. La animación realmente es considero, y hablo creo que también por Gonzalo Camilo Molina, por el hecho de poder hablar de un tema tan complejo y que lo queremos abordar justamente con la mayor seriedad posible. Digo, porque muchas veces lo escuchamos en la prensa, los señalamientos, que de repente uno entiende que dice, bueno, y estos temas se manejan tan a la ligera o de repente con una falta de profundidad desde el ámbito profesional y no se consulta muchas veces como se debe. Y de alguna forma está bueno que instancias como esta se puedan tener para que no sea una exposición teórica, lo hablábamos hoy con él antes de arrancar. Queremos que ustedes sean los protagonistas, que pregunten, que se saquen dudas,
Y los pregunto acá, digo, salvo alguna cara que conozco, digo, la mayoría que son estudiantes, sí, básicamente. O sea que la idea es que ustedes de esta instancia podamos nosotros también alimentarnos con ustedes, que puedan sacarse las dudas, que nosotros también podamos empezar a construir conceptos. No pretende ser esto una exposición teórica, lejos estamos de eso, podemos si quieren ahondar algún concepto, pero entender las bases primero que nada del bullying implica algo que no estaba mucho en el video y que se reseñaba muy superficialmente. Se habla, me parece una prueba argentina, me parece acá, decir que un factor fundamental es la constancia para que se produzca el bullying. Y es cierto, pero hay otro factor que es el que perpetúa este hecho, y hablamos justamente de lo que tiene que ver con el silencio de las víctimas. Y en ese silencio se empatan también quienes cometen estos actos de violencia. Y eso es lo que nosotros de alguna forma, dentro como profesionales que nos formamos, tenemos la obligación, si nos lleva estos actos a terapia o al ámbito que sea, a la persona que me llega al juzgado, a la música, que tengamos la capacidad, sea psicología educacional o en cualquier otro ámbito, de poder empezar a preguntar, de animarnos, de no tener miedo, porque capaz que muchas veces nos limitamos a preguntar qué cosa le puede estar pasando a la gente. Y en realidad ahí podemos estar incluso incurriendo en un error muy grave y hasta en una omisión, porque no tenemos la capacidad suficiente para enfrentar estos temas, cuando en realidad nuestra intervención, bien hecha por supuesto, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, igual que el colega, agradecer la invitación, siempre es un placer estar en Desconstruyendo. Felicitar también por la compilación, que es fabulosa, de verdad, mucho trabajo de edición, supongo. Mi acercamiento a la temática va con el mundo académico, en realidad, últimamente mis proyectos de investigación y mi tesis de maestría particularmente abordan el bullying y focalizado, como bien decían en la presentación, por motivos exclusivos de orientación sexual y o identidad de género, y también de expresión de género, que es algo que por ahí después retomamos y que aparecía mucho en el caso primero que leíste, Tino. Lo primero que me gusta preguntarme siempre es ¿por qué bullying en realidad? Porque hay muchos adjetivos y sinónimos que podrían caber a esta problemática, pero en realidad en la realidad local el término anglicismo bullying ha permeado mucho, los adolescentes se han apropiado y nadie dice soy acosado o acosada, sino que tanto acosadores, víctimas, espectadores hablan de bullying. Cuando todo es bullying, nada es bullying. Y eso es algo también que no se ve mucho y que ayuda a los medios de comunicación masivos a reproducirlo. Porque no hay una diferenciación clara conceptualmente hablando de cuándo estamos hablando de bullying y cuándo estamos hablando de un acto puntual de violencia. Violencia escolar o violencia en ámbitos cercanos a las instituciones educativas. Y eso también genera un problema porque reproduce un mensaje erróneo de lo que es. Y después tenemos otros personajes públicos como Vicky Zipolitakis que lo deforma y pasa a ser bullying. Entonces, algo que es realmente serio pasa a ser algo cómico y de lo cual se hace burla de quienes están afectados y afectadas por esta problemática, ¿sí? Los adolescentes también lo vemos, digo, me ha tocado intervenir en centros educativos con varios adolescentes, con docentes y demás. Y cuando uno le pregunta a los chiquilines, bueno, ¿qué entienden con esto del bullying, ¿no? Desde lo vivencial, si les ha tocado alguna experiencia de cerca o de carne propia, ellos empiezan a trabajar la temática y ya por el hecho de la referencia, de la identificación con los pares, hasta ellos mismos empiezan a tomar estos términos de forma jocosa. Entonces es ahí donde uno tiene que hacer hincapié y decir, no, esto no es un tema para reírse, esto es un tema muy serio y de mucha responsabilidad, porque gente que puede estar sufriendo de esto no lo haga nunca con algo tan gracioso. Creo que estaría bueno, digo, a punto de partida de lo que fue el video, empezar a escucharlos a ustedes, ¿no? Digo, ¿qué inquietudes les genera? Pero también, digo, no solo desde lo teórico, desde el pensamiento, sino también creo que como operadores sociales que somos y en el ámbito clínico, tenemos que preguntarnos también cuánto nos moviliza esto. O sea, si no nos podemos sensibilizar con esta temática, no podemos trabajar desde un abordaje muy teórico, pero quizá nos está faltando una pata muy importante, que es el tema de la empatía. Justamente con los chicos que cometen bullying, una de las grandes carencias es la falta de empatía. Bueno, creo que nosotros también tenemos que empezar a trabajar en fomentar la empatía con esto que le pasa a mucha gente, que es su padecimiento. Creo que estaría bueno empezar con ustedes, que nos puedan decir, bueno, qué sienten, qué reflexiones les genera lo que vieron, qué inquietudes.
Bueno, mi nombre es Claudia, soy docente, aparte de estudiante de la Facultad de Flores. Es un tema que a mí me toca un poco de cerca porque lo he visto. He visto cómo sufren las víctimas y he visto también cómo muchas veces los docentes no saben cómo manejarse ante esa situación, no tienen las herramientas. Y como dice ella, muchas veces al no conocer el tema y no tener las herramientas hacen un mal manejo de la situación, lo que empeora la cosa. También fui testigo de una situación que vivió un chico que fue llevada a la justicia y de la cual todavía no ha tenido respuesta. Ya ha pasado un año que sus papás hicieron la denuncia a la institución y a los propios chicos que lo gozaban. Y bueno, me toca de cerca porque vi cómo sufrió ese chico y veo lo indefenso que está ante todo una gama de sistemas y de redes que no le han dado respuesta, o sea, desde la educación secundaria, desde la justicia, desde los mismos padres que no tienen la formación para contenerlo. Me pregunto, ¿qué pasa con ese chico y cómo desde mi lugar, quizás viéndolo un poco de afuera y también de cerca, cómo yo puedo ayudarlo? Porque, o sea, agotamos todos los recursos, se hizo la denuncia, se lo llevó a un psicólogo, se habló con los papás, ¿qué más? Y la pregunta es, ¿se habló con el grupo? No se habló con el grupo porque la dueña de la institución puso un parate, se enojó muchísimo y ella tampoco lo sabe manejar el tema, o sea, pasó a ser una acosadora más, como bien dice. En realidad, a ver, tocaste muchas puntas y abre para muchos lugares. Primero que nada, cuando nosotros tenemos noticia de que hay una situación de bullying, en el video de alguna forma se decía en esto del programa finlandés, que era el Kiva, ¿no? Que apunta a no confrontar al agresor. Vamos a manejarnos en estos términos, ¿no? El agresor y el agredido, víctima y victimario, como prefieran. Es algo que cae de maduro, o sea, nunca ninguna terapia se orienta a que víctima y victimario vayan a estar frente a frente y confrontarse. Esa es la peor estrategia que uno puede instrumentar. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno desde la responsabilidad docente, por ejemplo? Si es una situación que ya se pasa de las manos, ahí sí, efectuamos una denuncia policial. Si se tiene que ingresar en una instancia judicial, que se ingrese. Estoy de acuerdo, los tiempos de repente de la policía o más que nada de la justicia llevan de repente por otros caminos que son indeseables y que no son los esperables. ¿Cuál es la idea? Que se apunte también a tener un respaldo. Me consta que a nivel parlamentario hace larga data ya se viene esperando por lo menos que se apruebe un protocolo de intervención en centros estudiantiles justamente anti-bullying, que eso sería una herramienta más que podría brindar otro respaldo. ¿Qué pasa cuando llegan estas instancias a la justicia? De repente no se sabe cómo manejar y es una realidad que nosotros también tenemos que decir, bueno, ¿cómo que lo tomamos? A mí de repente en el juzgado donde trabajo me llegan casos de chicos que sufren bullying, pero se empieza a manejar como un factor de riesgo solamente y no como una instancia que puede estar derivando para la concreción de otro tipo, por ejemplo, de conductas disruptivas que pueda tener y que estén vulnerando sus derechos, incluye que se traspole, como decíamos, que no solo quede en la institución educativa, sino que se traspasa a la casa o a otros ámbitos. ¿Qué hacer en esa instancia? ¿Qué herramientas podemos tener? Sí, es fundamental, por supuesto, hablar con cada una de las partes que estén implicadas, o sea, hablar con el grupo, hablar con el resto de los docentes, hablar con la dirección. Lamentablemente tenemos esto de que muchas veces hacen oídos sordos, y no sé cuál es el caso, digo, tampoco te pregunto que lo digas, pero vamos a marcar la diferencia. Están las instituciones públicas y las privadas. Y justamente en las instituciones privadas el gran riesgo que tenemos es que este caso no se sepa, que no se denuncie porque nos puede desprestigiar económicamente hablando. Entonces muchas veces nos encontramos con esa tranca donde decimos, esto es una pelea, ya va a pasar, ya se van a arreglar, quédense tranquilos. En realidad esto sigue fomentándose porque, como veíamos, es sostenido en el tiempo, en días, semanas, meses, años, se perpetúa y el riesgo se va incrementando y no sabemos dónde puede reventar todo esto. Puede reventar en un suicidio o en el caso contrario, que lo hablábamos con él hoy, o sea, la agresividad que no sea dirigida hacia el propio cuerpo, sino que sea dirigida hacia el exterior. En Uruguay, por suerte, todavía no tenemos esos casos y esperemos que nunca los tengamos, pero ¿estamos a riesgo? Y sí, yo creo que sí. ¿Y qué protocolo de actuación tenemos
en el caso de un riesgo de una persona que ingrese armada, como ya ha pasado que han ingresado armados a centros estudiantiles. ¿Qué protocolo tenemos acá? Tenemos formada la policía, tenemos formado a la policía, tenemos instituciones capacitadas para enfrentar estas situaciones, o tenemos también aparte, junto con todo eso, que hacer hincapié en cuál es el síntoma primario que nosotros tenemos que atacar acá. Y si hay una situación que no estamos atendiendo como debemos, creo que en tu caso, como operadora, es no quedarte quieta, justamente, es no esto de decir, ya agoté todos los recursos, como tú decías, y esto no es una crítica, por supuesto, ¿no? Sino el hecho de decir, bueno, realmente están todos los recursos agotados, realmente quedó todo en manos de la justicia, en manos de la policía, ya no se puede hacer más nada. ¿Qué pasó a nivel institucional? ¿Cómo se abordó el tema? ¿No se pudo manejarlo desde otro lugar, una junta de docentes, que se trabaje con el grupo individualmente donde están esos chicos insertos? ¿Qué posibilidades hay? Por ejemplo, ¿no? Digo, yo transpolo a nivel general, no en el caso tuyo, lo transpolo en general, o sea, realmente llegamos y estamos con la cabeza formados para trabajar estas situaciones, pero antes de eso, ¿qué implica trabajar con estos chicos? ¿Qué implica trabajar con un grupo? Porque convengamos que acá tenemos que tener siempre presente que el bullying se sostiene en tres patas, que es el agresor, el agredido y quienes están alrededor, el llamado triángulo del bullying, que sostiene justamente a través de quienes observan estas conductas la perpetuidad justamente de los actos. O sea, hay un grupo que sostiene y que avala la conducta de acoso. Entonces, hay que empezar a desestructurar todo esto, con sumo cuidado, por supuesto. No puede ser algo tan amateur. Entonces, primero yo creo que conviene formarse en estrategias de intervención con personal capacitado para desestructurar justamente estas células que se van insertando y que se mantienen a lo largo del tiempo. Eso es una primera estrategia, formarse para saber cómo actuar en casos de bullying. ¿Y eso qué implica? Tener presente cuáles son los síntomas, identificar quiénes son los que intervienen generalmente, en qué situaciones, en qué horarios, si esto se traspasa fuera de los muros de la institución educativa, si la persona que está siendo agredida manifiesta síntomas fuera del ámbito educativo, si por ejemplo algunas cosas que veíamos ahí, no quiere ir, sale antes del horario de clases, no quiere ir al baño en el recreo, o sea, hay muchísimos indicadores que a vos te van diciendo, bueno, ¿cómo hacemos acá para intervenir? Pero la estrategia fundamental es romper el silencio, que era lo que les decía desde el arranque, o sea, si nosotros dejamos que esto quede en silencio o decimos, bueno, ya no tenemos más nada para hacer, ahí ya perdimos la batalla, y hay una persona que sigue sufriendo, y hay otra persona que la va a seguir haciendo sufrir a esa otra persona. O sea, esto es una cuestión donde tenemos que entender, el agresor no se da cuenta del daño que puede llegar a ocasionarle, pero sí es consciente de que lo que está haciendo lo hace a conciencia. O sea, es un mito a veces decir, bueno, lo hace y no sabe por qué, o justificarlo todo, ¿no? Que también es nuestra función a veces desmitificar, ¿no? El agresor siempre pobre, como veíamos la historia de Nelson de los Simpsons, siempre viene en un contexto pobre y la madre que no se hace cargo y el padre desaparecido, entonces pobre su historia vital y eso lo lleva a desarrollar este tipo de conducta. No siempre es así. No siempre es así. Fíjense en situaciones de contexto social, contexto cultural. Hay muchos elementos para considerar. No podemos caer en reduccionismos unicausales, es decir, bueno, el que ejerce bullying es porque pasó determinada cosa y el que es agredido es porque tiene tales características. ¿Estarán estos elementos? Por supuesto que sí, pero no siempre y no son los únicos. Acá el colega mencionaba el triángulo del bullying. Yo siempre digo las limitaciones del triángulo del bullying, porque estamos hablando de actores puntuales, víctimas o víctimas, agresores, victimarios, bystanders, espectadores, pero se dan cuenta que queda por fuera el triángulo del bullying, ¿dónde se da? La institución educativa, los directores, adscriptos, profesores, profesoras, y eso también hace una quita de responsabilidad. Si no, quedan los adolescentes, los y las adolescentes, mayoritariamente los, esto de la perspectiva de género y cómo generalmente son más los casos de varones, los casos más graves involucran varones y generalmente los agresores suelen ser varones. En esto de qué tipo de bullying es el que predomina. Mencionaba al Kiva también, y ahí siempre digo, guarda, cuidado, porque esto de importar programas, políticas que funcionan en determinado contexto sociocultural, no siempre es positivo. Hay que pensar dispositivos locales y que den cuenta de las realidades de nuestros centros educativos y nuestros adolescentes, ¿sí? Que son muy distintas, porque esto si no le ponemos una mirada interseccional, y ver cómo actúa en sintonía con
la clase social, el nivel educativo alcanzado por sus padres, por sus madres, el barrio de residencia, los modos en el que se expresa el bullying y en el que se lo padece, varía mucho si estamos hablando de un caso de un colegio privado, de un liceo público en la zona periférica de Montevideo, ¿sí? Porque las acciones se van tornando más virulentas, sobre todo cuando hablamos de varones que en el proceso de construcción de su identidad masculina lo hacen mediante el uso y el abuso de la violencia. Mediante el ejercicio de violencia yo soy reconocido por mis pares como un igual, como un verdadero macho, ¿sí? Entonces eso está comprobado, no sé si llegan los casos del juzgado, pero de determinadas zonas de Montevideo los casos generalmente son mucho más graves, ¿sí? También pensar cómo lo vemos el bullying, qué representación interna psíquica tenemos del bullying, porque a veces que es una imagen en bloque, un solo tipo de bullying, y ahí nos perdemos un montón de casos y chicos y chicas que pueden estar gritando y no les escuchamos, o no lo vemos, o no lo entendemos como que eso es bullying, porque está asociado a bullying igual suicidio, la peor cara, la más extrema, y en realidad es una de, ¿sí? Y no siempre está directamente relacionado el suicidio en él o la adolescente con el haber pasado bullying. Hay una historia de vida por detrás antes de la socialización en el marco del sistema educativo, ¿sí? Un sistema educativo que además en las cuestiones que a mí al menos me competen, reproduce un orden de género tradicional. Y hay dos tipos de subjetividades hoy en día habitando en las escuelas o en los liceos. Gente que es más progresista, que visibiliza la diversidad en todas sus dimensiones, ¿sí? Que se compromete, porque al ver una falta de institucionalización de estas temáticas queda libre del albedrío la buena voluntad de las autoridades de si intervengo o no, desde dónde, cómo, qué tan efectiva es mi intervención. Y otro aspecto que me parece sensacional es desde qué paradigma intervengo, porque hay dos, capaz que hay más si los invisibilizamos, pero por lo menos el paradigma culpabilizador y el victimizador, ¿sí? Culpabilizador que muchas veces va desde las instituciones que no se hacen cargo. Acá no hay bullying, qué bueno, nadie discrimina, somos todos igual, raro. Y después tenemos el caso del paradigma victimizador que solo reduce a esa persona al papel de la víctima y no visibiliza la potencia de cambio o las acciones que aún pasando bullying hizo para que eso no fuera más grave, ¿sí? Por ejemplo, el aferrarse a sus pares, sean mujeres o varones, y que esos pares muchas veces salían en defensa de esa persona. Y eso es potencia, eso es actividad, no solo pasividad, o no solo la pasividad asociada a la víctima, ¿sí? Entonces, si lo llevamos a un nivel más macro, generalmente o habitualmente, el paradigma culpabilizador está a nivel de las autoridades educativas y también del sistema judicial. Lo mismo que sucede muchas veces con la violencia basada en género, la violencia doméstica, más allá que se han hecho muchos cambios y transformaciones y se viene trabajando para mejorar los operadores, los dispositivos. Y el paradigma victimizador generalmente se relaciona más con las ciencias sociales, la figura del trabajador, trabajadora social, el psicólogo, la psicóloga, que solo aborda el sujeto desde ahí, y eso es una limitante también, ¿sí? No sé si querés profundizar. No, agregar un factor de lo que decías del tema de género, que también se ve, o la distinción, digo, vos me corregirás, que lo maneja mejor el tema sexo, género, digo, la diferencia entre chicos y chicas que ejercen bullying, eso también es algo que a nivel paradigmático, a nivel de la concepción general, era el hombre o el varón en esta identificación de lo más agresivo, de la identidad con sus pares, tiene que ser el que se destaque por su fortaleza, y la chica por otro tipo de violencia que va más desde el lado psicológico. Yo me animaría a decir, por experiencia, por lo que veo, digo, por situaciones que circulan en redes y lo que sea, que eso también está cambiando. O sea, algo que solía ser hegemónico para el varón, hoy también lo están aplicando las chicas. Entonces fíjense cuánto más riesgo estamos sujetos a ver y cuánto más tenemos que intervenir con mucha más dedicación y mucho más cuidado, porque hay conductas que, no porque algo tenga que ser privativo de uno o del otro, no vamos a entrar de repente a la discusión si es patriarcal, si no, sino el hecho concreto que tenemos es chicas y chicos que están recurriendo a la violencia física como forma inadecuada de resolución de sus conflictos. Y eso es algo que se está potenciando, como decía Vitina, o sea, lo vemos en la violencia doméstica, lo vemos en el bullying, lo vemos en el móvil, o sea, hay situaciones que antes estaban más invisibilizadas o de esto no se habla, y hoy sí sale a verse. Quizás, no sé si conozco realmente para decirle si antes había más cifra, ahora hay menos, o viceversa. Hoy se habla más, y eso es un hecho, y eso lo tenemos que trabajar. Entonces, esto que nosotros tenemos como problemática
problemática social y de la cual nosotros somos activos partícipes, lo que tenemos que hacernos cargo es de decir, bueno, si estas son las formas de vinculación que están desarrollando nuestros gurises, los adolescentes en el día de hoy, en los liceos, ¿qué estamos haciendo como sociedad responsable, como profesionales o futuros profesionales para encarar estos temas? O sea, ¿realmente nos estamos comprometiendo o vamos a ser parte de lo que hacemos en la vista gorda porque de repente no te metas porque esto se va a solucionar? Yo creo que acá el compromiso realmente tiene que estar, por eso yo les decía hoy, tenemos que empezar a sensibilizarnos con esto. No es solamente algo de hablemos de bullying y que quede en lo teórico. Esto lo tiene que atravesar cada uno desde una vivencia donde haya personas cercanas que estén sufriendo y que uno pueda empatizar. Si no, de lo contrario, la labor que nosotros desarrollemos puede ser mínima y también puede llegar a ser muy perjudicial para la persona que lo tiene. Esto que decís es fundamental. El otro día había un video que probablemente muchas y muchos que están acá lo hayan visto en las redes sociales de un liceo de La Teja, una pelea entre dos chicas. Y la chica, haciendo referencia a esto, le decía, pegale, hacete mujer. Y en realidad, si uno se pone a hacer un rastreo, ¿no? Generalmente la feminidad o el hacerse mujer iba asociado exclusivamente a la maternidad, no a la violencia física, la violencia como algo propio de los varones, que también pues a veces nos cuesta visibilizar incluso la violencia entre parejas del mismo sexo, porque uno piensa que varón la ejerce, mujer la padece, y no necesariamente, implica más en qué posición se ubica el otro, ¿sí? Y si su identificación de género va más asociado al masculino femenino y lo masculino asociado también al carácter más violento, ¿sí? En las relaciones sociales. Entonces eso para mí también es un cambio que se está viendo. Y la otra vez dialogaba con una directora de un liceo también de la zona periférica y me decía esto. Dice, acá los casos de violencia física entre chicas son elevadísimos, casi más que los varones. En cambio, trabajando con liceos privados, la violencia física aparece en un segundo plano, tal vez hasta en un tercer plano, y la que más predomina es la patrimonial. No sé si ahora lo podemos... Que de hecho es uno de los tipos de violencia más invisibilizados en estos bullying. Por ejemplo, sistemáticamente sacarle la merienda, esconderle la mochila, la campera, hacerla circular como si fuera un monito por el salón. Han habido casos de colocar, no sé, un billete de 1000 pesos en una mochila ajena y decir que desapareció dinero y es acusado de robo esa persona. Y entonces también ver cómo los atravesamientos de la clase social, ¿sí? diría Karl Marx, que sigue siendo, ¿no? Está más vigente que nunca. La clase social define en gran parte cómo se dan estas situaciones en los diferentes contextos. ¿Y qué recursos tengo además? Sí. Te veo ahí con ganas. No, termina de... Y también la violencia social como algo más propio de las chicas. Esto de difundir rumores, chismes, la categoría de la zorra o de la puta para que las más chicas no quieran estar con esa persona. Oscar Walsh, que es uno de los académicos más interesantes, me parece a mí, en los últimos años, dice que el límite de género para las chicas es la figura de la puta y para los varones el del homosexual. Entonces, cuando se ponen estas cuestiones, como parecía en el caso de la transferencia del estigma, un concepto bien sociológico, si me junto con la puta, soy tan puta como la puta, y si me junto con el gay, soy tan gay como el gay. Entonces, en esto de que buscan evitar el contacto por el miedo a que esa discriminación que está focalizada en un sujeto pase también a ser sufrida por mí mismo. De hecho, esto en las entrevistas, en los proyectos de investigación salen. Yo me quedo tranquilo porque sé que hay otro que está en una condición peor, de mayor inferioridad, ¿sí? Y nadie va a saltar porque es una zona de confort saber que hay alguien que le está pasando mal y que ese alguien no soy yo. Todos tenemos un nivel de narcisismo, ¿no? Y sobre todo, digo, un segundito ya complemento esto, o sea, generar también la sensibilización o desarrollar sensibilización es fundamental en esto ahora. Bien decía él, acá tenemos que hay violencia física, hay violencia patrimonial. Y yo les traslado la pregunta a ustedes, ¿son estas las formas de violencia que más repercuten en la población que lo sufre? Se los pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se entendió la pregunta? O sea, nosotros tenemos distintos tipos de violencia, que lo podemos apreciar en violencia de género, violencia doméstica, en los casos de bullying, de mobbing y demás. Tenemos violencia física, tenemos violencia patrimonial. Si lo llevamos a otro nivel, no necesariamente en el tema de bullying y mobbing, también tenemos violencia sexual. Y tenemos también violencia psicológica y violencia emocional. ¿Cuál les parece a ustedes, de todas las violencias que pueden padecer las víctimas de bullying, que es la que más deja secuelas y en las que más tenemos que estar atentos? Porque
que muchas veces es la que pasa más invisibilizada. ¿Por qué? Porque es un seguimiento, porque el bullying es acoso constante. Entonces, todos los días, la misma todos los días, al niño o al adolescente, lo que sea, o sea, esa costumbre le va dañando. Entonces, ahí empiezan los síndromes, el síndrome de domingo, la taquicardia, la ansiedad, el domingo de tarde, el ir al baño en horario de clase, o sea, encima esos son indicadores de que alguien puede estar sufriendo bullying. Volviendo un poco a lo que estaban hablando en general. ¿Se escucha en el fondo? Sí. Bueno, con la pregunta de la cosa, me parece que la violencia psicológica vendría a ser lo más característico del bullying, porque es una cosa de todos los días y es lo que uno puede darse cuenta dónde está. Entonces estaba hablando de ella, ¿no? de la gente que quizás profesores, educadores, que pueden estar aportando en el bullying. Me parece que ahí también está más el problema. Me hizo pensar que uno como psicólogo más adelante puede, no sé, crear quizás alguna especie de taller algo donde en verdad capacitar a todos y al centro educativo para poder enfrentar a bullying. Y sobre todo a la familia, porque el bullying también se lleva, hoy en día, se lleva mucho al ciberbullying. Entonces el niño sufre en la escuela y cuando llega a la casa se mete a la computadora y sufre en la computadora. Entonces sigue habiendo ese seguimiento y se está plantando más esa violencia psicológica donde no tiene escapatoria y termina en el suicidio o hasta también afectando a la familia, porque empiezan las peleas con padre y madre que no saben cómo que el niño, no saben qué le pasa, van a la escuela y no tienen ese apoyo, dicen no le pasa nada al niño, por eso le están diciendo de ocultar el problema, porque somos una escuela en el contexto privado, acá no pasa nada de eso. Y a mí, en lo personal de lo que yo trabajo en un centro educativo en Casaballe y ayer fue el último día de la conferencia de Kivas acá en Uruguay, donde una psicóloga de nuestro centro fue, y me parece que él dijo que, por ejemplo, ese proyecto viene de Finlandia y es otro contexto, ¿no? Es otra educación, Finlandia está allá arriba, es como wow, pero tiene herramientas de lo que estuve hablando con psicóloga en este caso, tiene herramientas que pueden servir muchísimo, como por ejemplo un sistema de la institución, un sistema de sanciones con los cuales encarar al victimario, por ejemplo, pero no diciéndole, sacás al victimario y decís, mirá, si haces esto vas a tener esto, sino en general, porque el proyecto Kivas trabaja con los espectadores más que nada, entonces es un trabajo grupal, con el cual, como estaban diciendo, que si hay una persona acosando a otra y el otro se interpone, termina el acoso y el victimario no adquiere ese beneficio, no sé, claro, esa ganancia de autoestima que tiene al acosar al otro. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, hay temas de sensibilización de la clase, trabajos en equipo con los cuales se puede encarar el tema de parar el acoso a través de los que miran. Eso me pareció muy bueno y me parece que va más por ahí por el lado, porque no puedes simplemente sacar al victimario y decirle esto está para ahí, o sacar al víctima y decirle a ver qué te pasa, no sé. A mí en lo personal me pareció mucho mejor el tema de lo que trata del proyecto Kivas. Y bueno, y por último también me parece que cuando viste ejemplos de bullying, de acoso físico, lo que sea, me parece también que hay uno que es bastante importante, que es el hacer que esa persona no exista para la clase, el ignorarlo, no le hace nada, no le pega, no le hace nada, pero no existe para la clase. Eso también me parece que es una cosa bastante grave. Y es bastante grave sobre todo porque en la adolescencia particularmente el grupo de pares pasa a ser fundamental para el desarrollo de su propia identidad y sentirse que forma parte, el sentido de pertenencia a un grupo, ¿sí? Y también porque esto es falso que circula ese de mirá, los demás no me importan. No, nos construyen a nosotros, cómo nos perciben esos otros y esas otras. Y nadie quiere quedar discriminado o discriminada. También otras cosas que destacan
destaco del Kiva, más allá de ciertas limitaciones, es el involucramiento de los estudiantes en el armado de los protocolos y de las posibles sanciones. O sea, estudiantes formando parte activa e incluso a veces en un tipo de tribunal decidiendo las sanciones para sus compañeros y compañeras. Eso es algo novedoso. Lo que sí lo veo como algo medio perjudicial es la figura esa, como sería el delegado de clase, pero más a nivel de policial, de que esté monitoreando. Porque ahí el bullying se le puede volver perfectamente contra esa persona porque queda como un chivo expiatorio en el medio del grupo, ¿sí? Y lo otro que quería destacar de tu intervención era esto del cyberbullying y cómo empieza a estar tocado, dónde empieza, dónde termina, y que es una excusa que usan muchas instituciones. Ah, no, nació en Facebook, esto nació en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que el bullying ya no, con la globalización, la revolución tecnológica, ¿sí? No está en un espacio, en un lugar, sino que se expande, ¿sí? Y que sigue siendo responsabilidad de la institución, en gran parte, más allá que se provoque mediante los usos de las TICs. También puede tanto terminar como empezar en la casa, ya que si el padre no le pone un límite al niño con las redes sociales y eso, el niño perfectamente puede grabar un video gracioso, era gracioso para atrás, se lo sube, pero otra persona está sufriendo y el padre ni se da cuenta porque si ni siquiera le cortó el celular, las redes sociales, antes de no sé, de relacionarse con otra gente, imagínate cuando el niño esté subiendo material que pueda dañar a otra persona, o cuando el niño, el víctima, quiere entrar para verlo, porque eso es otra característica, que el niño quiere entrar más en las redes sociales para ver lo que le hace. De hecho, Uruguay tiene altos niveles de cyberbullying porque el nivel de accesibilidad a Internet es masivo y la penetración de las redes sociales, particularmente Facebook, Instagram, ahora Snapchat, en determinados contextos, en la franja etaria de 15 a 25 años es enorme, es casi absoluta la penetración. Entonces eso hace que los casos sean potencialmente muchos más, a más uso, más probabilidad. Y también afecta diferencialmente dependiendo del género y se toca directamente con temas de sexualidad, porque hoy en día el sexting es una práctica muy difundida entre los adolescentes, ¿sí? Y muchos casos de bullying y cyberbullying inician a partir de materiales colgados en las redes o en los grupos de índole sexual, o sea, videos pornográficos caseros, imágenes, memes que se crean a partir de fotos que en un principio no eran esas y están trucadas. Entonces, bueno, ¿y cómo legislamos ahí? ¿Cuáles son los vacíos legales? ¿Hacia dónde vamos? Hay una división de delitos informáticos que trabaja muy bien en eso, realmente es para destacar, sexting. Y lo otro que te lo doy a vos porque sos el indicado para desarrollarlo, pero generalmente, ¿qué trabajo es tuyo? Porque después los jueces muchas veces priorizan las pruebas de violencia física y todo el daño psíquico queda en un segundo plano. Y entonces ahí también tenemos otro tema, o sea, te doy el micrófono. No, y te complemento una cosita más, el tema del ciberbullying. ¿Cuál es la característica tan compleja que le suma? Y tenemos que tener presente que acá hay anonimato muchas veces. Y eso es un elemento que ayuda también en esto de la perpetuidad, de que se mantengan estas instancias de una forma tan constante, pero a veces tan difícil de resolver, cuanto más que es mucho más invisible y no se puede detectar. De lo que decías vos del tema de cómo afecta a los adolescentes en su proceso de socialización, o sea, entendamos en qué etapa de la vida estamos abordando. Estamos abordando una etapa donde es una persona que adolece justamente, por ende, hace duelos de una etapa a otra y en esto se va encontrando a sí mismo, pero también se va encontrando con los pares. Entonces, no solo es un proceso que afecta su identificación, como bien decía Gonzalo, sino que afecta su identidad, sino que afecta también su socialización. ¿Y eso qué implica? Que esta persona va quedando aislada y que esto de alguna forma también va a tener su repercusión, como decíamos, desde el punto de vista de la integración a sus pares, y eso puede llevar justamente esta tendencia al aislamiento, entre otras consecuencias, al suicidio. De lo que vos planteabas con relación a cómo llega, sí, obviamente las instancias judiciales, insisto, hoy por hoy no se toma ni siquiera realmente el bullying como una situación que de denunciarse se siga a rajatabla, profundizando, entendiendo, bueno, cuál es esta instancia, sino que incluso por la falta de formación que hay a nivel de los operadores judiciales, esto es una instancia de pelea entre chicos y no se considera algo tan grave como realmente puede llegar a ser. Y después tenemos que pagar las consecuencias si las vemos. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, en la operativa judicial, ¿qué es lo que se va a buscar? Relevamiento de pruebas. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los golpes, tenemos los moretones, pase a vista de médico forense, que constate esas lesiones, y después ahí se podrá llegar a dirimir. Pero la falta de instrucción hace que muchas veces se pretenda confrontar
a ver qué dice una parte, qué dice la otra. Y eso es algo que no solo no destraba la situación, sino que además la llega a complejizar. Incluso llegando a que las víctimas puedan, dentro del proceso judicial, desear salir lo antes posible, pero se encuentran en otra instancia que, lejos de resolverle, lo llega a victimizar mucho más de lo que estaban previo al inicio de la instancia de esta última judicial. Entonces digo, hago hincapié, la formación tiene que estar en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, que uno puede pensar que es de donde parte. En realidad tenemos que pensar, parte ahí es donde se manifiesta, pero ¿qué pasa desde otros ámbitos de formación? Desde el ámbito de formación de la familia, del ámbito de amigos, de situaciones sociales, de situación económica. Todos estos elementos los tenemos que considerar cuando tomamos conocimiento de que llegan estas situaciones al consultorio, a la clínica, donde sea. Empezar a trabajarlos de una forma integral, no podemos tomar partes aisladas. Si tenemos que citar gente que entendamos que no tenga nada que ver, citémosla, citemos maestros, citemos directores, citemos la gente que entendamos que nos puede dar elementos para armar un rompecabezas tan complejo cuando enfrentamos una situación de bullying, que esto no es una pavada. Eso nos tiene que quedar claro a todos hoy. O sea, estamos hablando de la posibilidad de salvar vidas humanas. Por eso de repente yo hago tanto hincapié en esto de la sensibilidad, porque si perdemos de vista ese punto, lo tomamos como un caso más, como tantos otros casos que de repente a veces uno escucha y dice otro caso más de violencia doméstica, otro caso más de bullying, pero en realidad no es otro caso más, ni es otra cifra que pasa a engrosar el total de víctimas que hay en nuestro país en materia de tal o cual cosa. Son casos específicos que nos pueden estar tocando muy de cerca, muy de lejos, no importa, pero son casos que están implementados en la sociedad y que los tenemos. Me quedé con dos cosas tuyas. Me gusta cuando vamos, viste, como implementando, así, fluye. Es con relación a la socialización empobrecida. Hubo una entrevista el año pasado a mi proyecto que de verdad me marcó algo que yo quedé anonadado realmente. Era un varón homosexual, ¿sí? Que decía no solo que nunca había tenido un amigo varón, ¿sí? Heterosexual o con una expresión de género más masculina, sino que directamente había quedado tan excluido de esa lógica masculina que no entendía ni siquiera los chistes o por qué se reían los varones ante determinadas acciones, ¿sí? Entonces, le preguntaba cómo había vivenciado eso y decía, siempre soñé con tener un amigo varón heterosexual. Más allá que no me guste el fútbol o que no me guste determinado, no sé, colgarme un sábado a la noche con un torneo de play en FIFA 17. Pero sí deseaba pertenecer a ese mundo de varones y sentirse incluido, y siempre lo había rechazado en todos los espacios, desde el jardín de infante hasta el liceo, y recién ahora en facultad había tenido una aproximación a los varones, pero con un pánico, o sea, quedó algo del orden de lo traumático, de que ve muchos varones juntos y necesita salirse de esos espacios. En esto de cómo puede llegar a quedar afectado uno a nivel de biopsicosocial después de atravesar una situación de bullying, y más si es un caso extremo, ¿sí? Bien, y entonces aprovecho a comentar otra cosa al respecto. El año pasado tenía una práctica anual con liceos públicos y privados. En eso también de identificar qué facultad de psicología tiene que trabajar solo en lo público o solo de un enfoque asistencialista o asociado a los pobres de nuestro país, ¿sí? Porque esto también sucede en la clase media, alta y alta, y facultad de psicología tiene el compromiso también de estar presente en todos los estratos sociales, no focalizado. Más allá que sea una institución pública, ¿sí? Todos padecen, más allá de si tienen más o menos recursos económicos en este caso. Y en todos los centros llegamos a la conclusión que había 4 grupos mayoritariamente discriminados, y acá había una cuarta. Primero, quiero decirles que los uruguayos y las uruguayas, y más en la adolescencia, son profundamente gordofóbicos, ¿sí? La población con sobrepeso, con obesidad, por unanimidad, era la más afectada en casos de discriminación y o bullying, ¿sí? En segundo lugar, las personas con una expresión de género discordante, más allá de la orientación sexual, había mucha gente heterosexual, varones y mujeres, que por expresar su género no de acuerdo al esperado socialmente padecían el bullying, ¿sí? Dentro de ese grupo obviamente sí están las personas claramente, visiblemente LGTB, autoidentificadas como tales. Un tercer grupo, para seguir desmitificando cómo es el uruguayo o la uruguaya a veces, las personas extranjeras, altos niveles de xenofobia, ¿sí? Contra el boliviano, el peruano, venezolanos, dominicanos, ¿sí? Y que no se habla también porque siempre decimos que el uruguayo no discrimina. Y después cuando vamos a las estadísticas nos encontramos que con la población afrodescendiente no accede prácticamente a estudios terciarios universitarios y que se encuentra en trabajos
de mayor precariedad y de menor remuneración, como para abrir, y las trans ni hablemos, ¿sí? Y en un cuarto punto, la gente con discapacidad física o intelectual. ¿Sí? Eso por lo menos es lo que relevamos nosotros. No sé si querés complementar el dato, si tenés el caso. Bien. Pero quería compartirlo con ustedes porque a veces se piensa que no somos homofóbicos, que no somos racistas, que no somos xenofóbicos. Y como sociedad uruguaya tenemos la necesidad de ponerlo en el tapete público, empezar a debatir para deconstruir estereotipos, deconstruir mitos y empezar a acercarnos a esos otros que tenemos como diferentes. Porque después todos somos iguales y de hecho los estudios por probablemente diversidad sexual indican que cuando una persona se acerca, tiene amigos, vecinos, familiares, LGTB, sus niveles de preconceptos negativos y de estigma disminuyen sensiblemente, porque uno se aleja y no se acerca a ese persona. Entonces, haga una construcción que muchas veces está basada en fantasías y alejada de lo que realmente esa persona es, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo a estar con otros y otras distintos de nosotros. Para socializar la que la puedo responder. En el caso de la investigación de la gente que se relevó la información, ¿estos chicos llegaban a denunciar la situación de bullying que vivían? Muy interesante tu pregunta. No, la mayoría no, solo un caso que se judicializó y que no hubo una respuesta efectiva al caso. Los demás quedaron todos desde un lugar del secreto, el silencio, e incluso, este es otro dato alarmante, la primera vez, antes de denunciar, siempre se dice que hay que enunciar. Y la primera vez que enunciaban, que ponían en palabras el acoso vivido, era una entrevista en un proyecto de investigación en Facultad de Psicología. ¿Sí? No lo sabían sus amigos, sus amigas, sus parejas actuales e incluso sus familiares. O sea, una vida de silencio en la adolescencia atravesada por una experiencia altamente traumática y dolorosa como es el bullying y que nunca le habían puesto en palabras. Y que la primera vez que lo hacen de ahí, entonces claro, una verborragia importante, que es otra de las recomendaciones. Cuando una persona por primera vez expresa este sufrimiento, no hay que cortarle, simplemente hay que dejar que hable y no decirle ¿por qué hablas ahora, hermano? Hay un proceso. Y lo otro, antes de pasar a las preguntas, vos señalabas algo en cuanto a la intensidad o la frecuencia con la que se dan los hábitos y cómo eso repercutía en los efectos. Y no es lineal, porque ahí estaríamos descuidando como psicólogos y psicólogas la dimensión subjetiva. Por la historia de vida puede haber una persona que todos los días sistemáticamente la insultan, le sacan los materiales, le chorean la guita y nunca le va a decir estoy sufriendo bullying y no hay un efecto derivado de esa experiencia. Y hay otra persona con otras características que por ahí, que simplemente una vez le digan puto de mierda, le deja afectada psíquicamente y se pone la etiqueta de estoy pasando por el bullying. Entonces la dimensión subjetiva siempre es muy importante porque ante una misma situación o experiencia, la consecuencia puede ser bien distinta, ¿sí? Y por aspectos que incluso hasta desconocemos. No siempre podemos acceder a todo. Que tampoco una vez sola que le digan o dos tampoco configura y tengan claro eso. Esto es una conducta sostenida en el tiempo. El acoso se configura a lo largo del tiempo. Como bien decía, no va a ser porque una vez tampoco le digan tal o cual cosa, esa persona ya tiene que decir me están haciendo bullying. Y a veces se banaliza esto. Abrimos espacio de preguntas. En cuanto a la denuncia, que vos decís que se deberían hacer, ¿no? Yo en mi caso, desde hasta quinto de liceo, sufrí bullying por caso de los profesores. Toda la vida, más que nada, era o porque era de color o por mi caso de que tenía problemas para entender o era menor a la eficiencia estudiantil en cuanto a los otros compañeros. Entonces era, bueno, vos no deberías pasar de años, ¿sí? Todos los años mi madre teníamos la misma charla con todos los profesores y los adscriptos, que no debería de pasar de año, que debería dejar la escuela porque era incapaz de seguir adelante y que nunca iba a seguir adelante. Que, obvio, estoy en la facultad, pero en su caso decían que de jardín me decían que tenía que haber dejado la escuela, que no me creían capaz, con la deficiencia de la dificultad para entender o para explicarme, siempre me decían eso. Entonces, ¿cómo denunciar eso ante esta situación? No se puede, porque es la voz de ella contra la voz de una niña o de su madre que solamente la están defendiendo para seguir adelante. Sí, en realidad esta situación es lo que hay una autora que es eminencia a nivel mundial, Marie-France Irigoyen, habla de lo que es la violencia vertical
violencia vertical descendente, o sea, de una figura de autoridad a, llamémosle de esta forma, algún subalterno, en este caso de un docente, puede ser, o de un director de un centro escolar a un alumno. Y en estas situaciones sí, realmente es uno de los casos más complicados porque, ¿qué hacer? Y la alternativa que vos podés encontrar ahí de repente no es la mejor opción que puedes encontrar, es cambiar de institución, que no es lo ideal, evidentemente, pero en el peor de los casos tendría que considerarse esa posibilidad, o en el hecho de decir, sufro discriminación, entablo una denuncia. Fuera de los tiempos judiciales que ya lo hablábamos, que esto puede demorar, y ahí te pasó un año lectivo y otro, y otro. Pero digo, si nos quedamos también con esto de nos quedamos callados y no nos movemos, a tantas personas quizás como a ti esté pasando lo mismo hoy, y si eso no se denuncia y queda en el silencio, esto se sigue perpetuando en el tiempo. Entonces, la invitación que yo le hago a todo el mundo cuando le pasa una situación de este estilo, que en tu caso fue de docente o de director, pero puede pasar con otros compañeros, es siempre animarse a quebrar el silencio. Busquen los medios, hay redes, hay formas de continentación, y eso es lo que tenemos que buscar, mover, golpear puertas, hablar. Y no es esto de exponerme en un circo, es compilar por los resultados que pueda tener, saber a quién acudir, a personas que estén trabajando en estos temas y que tengan formación específica, para que nos puedan dar una mano, porque capaz que caemos en malas manos y esto se sale de control, que ya ha pasado. Y hay dos puntos en relación a lo que vos planteás. Primero, volviendo al origen del sistema educativo, en Uruguay al menos, y el discurso ballista, hay una relación directa. Valle Ordóñez lo que decía era, todos somos iguales. Y un discurso que diga todos somos iguales, desde ese lugar, mata la diferencia. No lo visibiliza, todos somos iguales, todos partimos del mismo lugar, todos, ¿sí? Y eso es peligroso. En ese marco, ¿sí?, se difunde masivamente el sistema educativo para todos y todas, que también sabemos que implicaba una normalización. Educar siempre es algo violento, ¿sí? Adoctrina, marca un nivel de autoridad diferente. Ajá. Y a partir de ahí también lo que se genera es esto de que los profesores, las profesoras están permeados por el resto de la sociedad. Y si estamos diciendo que en Uruguay hay racismo, hay homofobia, hay xenofobia, no estamos en una burbuja, sino que permeados por esa realidad después se reproduce dentro de la institución. Y hay otro aspecto más a señalar esto interesante. Por ejemplo, si yo soy discriminado, sufro bullying por un tema de nacionalidad, de etnia o raza, ¿sí?, o de peso, por ahí puedo encontrar apoyo en mi familia porque hay otros en esa misma condición, ¿sí?, que van a salir en la defensa de esa identidad. Pero es más grave aún cuando estamos hablando de personas LGTB que probablemente sean las únicas de su familia. ¿Y qué pasa cuando hay que hacer un doble closet? Porque aún no han salido del armario en relación a hacer pública su identidad sexual o su orientación sexual, y tampoco han manifestado que están atrasados por una situación de bullying. ¿A quién acuden? ¿Cómo denuncian? ¿O cómo enuncian primero antes de denunciar una situación de este tipo? Y me parece que son aspectos que hay que remarcar en esto. Vuelvo a repetir lo importante que es abordarlo desde una mirada interseccional. Cómo las diferentes categorías se ponen en juego, se entrecruzan y generan más niveles de desigualdad. Porque no es lo mismo una que sufra bullying una chica afrodescendiente de Marconi que una chica universitaria blanca de Punta Carretas. Los recursos con los que cuenta a todo nivel, incluso simbólicos, son diferentes. Las oportunidades de poder organizar o de poder encontrar una red de contención probablemente también lo sea. Levanten la mano, ¿están ahí? Me parece que sí. Bueno, nadie más tiene ninguna pregunta, no le obligamos al micrófono, ¿no? Yo creo que igual fue súper intensivo, tiene una cantidad de conocimiento en una manera, estuvo súper interesante. Lo importante de ver cómo existen leyes, cómo existen procedimientos, pero en la práctica mueren tecnicismos o cosas que igualmente dificultan, pasa mucho en Uruguay. Es importante hacer visibles las cosas, ojalá mejoren, quizás algún día estemos en una posición para poder abordar para eso. Bueno, damos cierre, si nadie más tiene alguna pregunta o algo. ¿Allá? Sí. Yo tengo una.
ciencia, pero es un poco compleja. Una amiga que está estudiando relaciones internacionales y generalmente es de hablar con personas de otros países, y tuvo recientemente la experiencia de que la novia de uno de los chicos que ella hablaba empezó a hacer perfiles falsos y subiendo fotos de ella y se le pregunta cantidad de cosas, y esto empezó a llevarle a otras amigas mías que tenían esa misma concepción de ella, y ahora ¿cómo la algoritmo enfrenta esto? Porque es una persona que está en otro país, tiene otro pensamiento distinto, y además de todo esto, ella estaba, ¿qué hago? Porque volvía a bloquear todos estos perfiles y seguía apareciendo, no sabía si denunciaba la justicia porque no sabía si tenía límite, si mandarle una carta a los padres, hablar con esta persona o qué hacer. La confrontación directa es lo menos aconsejable en este caso. Puede justamente acrecentar el interés de decir, como te estoy perjudicando, entonces lo voy a seguir haciendo. En este caso, lo más aconsejable es la denuncia policial. Sé que es complejo porque es internacional, ¿no? Decía que no es Interpol, exactamente, ¿sí? Interpol da parte a delitos informáticos y ahí se empieza toda la investigación y el proceso para determinar dónde están los perfiles falsos, cuáles son, y de ahí se contactará, no sé, con la red social, Facebook, Twitter, la que sea, se contacta, se hace la investigación, se determina a través de estudios de la identificación del procesador de donde sale la información, y de esa forma se puede llegar al procesamiento de toda la situación y eventualmente, bueno, llamar ante la justicia a la persona que está promocionando estos actos. No agarren las cosas todavía. No, una última cosa en realidad, que va vinculada a qué sucede cuando desde el propio aparato estatal se legitiman las violencias contra ciertas poblaciones. Piensen, por ejemplo, en el caso Rusia, Arabia Saudí, Nigeria, contra la colectividad LGTB, o el caso Estados Unidos con Donald Trump y esa xenofobia hacia la población latina u otras personas extranjeras. Por lo menos Uruguay, en ese sentido, tiene un claro mensaje de igualdad, ¿sí? De combatir este tipo de situaciones en ciertas medidas, con sus limitaciones, y tiene una democracia consolidada y pluralista, ¿sí? Donde todos y todas tienen potencialmente la voz y la opción de participar ciudadanamente hablando, ¿sí? Pero en estos países donde se institucionalizan las violencias, en este caso homofóbica y xenofóbica, los casos de bullying se legitiman en los propios centros. A ver, si desde el Estado, el presidente o la presidenta dicen que estas personas son el problema de que estemos como estamos, la falta de trabajo, hay que exterminarlo con un discurso más moral, cristiano, por así llamarlo, obviamente que los casos van a ir en aumento, ¿sí? Entonces la dimensión o el análisis político nunca puede quedar por fuera, y a la vez el compromiso, en este caso de un Estado como Uruguay, de generar más datos para implementar políticas públicas, porque si no estamos hablando de cómo se da en la región o en el mundo. Y en Uruguay el único estudio así impulsado por el CES, por UNICEF, fue hace ya 4 años y arroja que la prevalencia del bullying en general es de un 12,1%, y no es bajo. Y de hecho en la encuesta de la adolescencia y la juventud del año pasado decían un 30% de los adolescentes haberse sentido discriminados alguna vez en los centros educativos, aunque no se indagó en los motivos, ¿sí? Y que eso es algo que, bueno, podemos decir, hay algo lineal, porque si son donde más pasan horas por día, es probable que donde sufren discriminación. Pero no necesariamente, porque en el mejor caso pasan muchas horas por día, porque los niveles de abandono escolar que tenemos son elevadísimos, o de culminación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el compromiso a generar datos para crear políticas públicas que den cuenta de la realidad local y a la vez comprometerle a todas y a todos, como estudiantes de psicología, de acercarse a estas temáticas, de pensar si les interesaría hacer un trabajo final de grado relacionado a estos tópicos, porque también faltan producciones de investigación científica que aborden estos fenómenos, ¿sí? Eso al menos mi mensaje. Una última cosita de esto que vos decías. Entendamos también que muchas veces una persona, como en el caso de la amiga, tu amiga, si mal no entendí la historia, o una amiga directa, ella puede empezar a denunciar, y se abren otros perfiles, tras otros, hasta que llega un momento que se pueda desgastar y ya no denuncie más. Y eso genera las secuelas postraumáticas de todo este evento. Entonces, ¿cuál era la premisa que les decía hoy fundamental? Romper el silencio.
esa es la clave para terminar con el bullying. Entonces capaz que esta persona llega un momento que su tope diga hasta acá llegué, al resto que ya diga lo que quieran, pero se sigue socavando en su psiquismo. Y en esto uno lo que tiene que poder llegar a hacer es decir, bueno, si vos no podés, yo como red continentadora puedo ayudarte. Entonces yo quizás sí pueda seguir denunciando algo que vos ya no quieras seguir adelante. Y eso es también asumir compromiso. Bueno, por último, si no reciben todos el comprobante de asistencia, se acercan y nos avisan para en una próxima instancia poder estar porque capaz que no alcanzaron. Bien, bueno, muchas gracias a todos por participar. Se van a seguir haciendo estas instancias con temáticas de la actualidad. Probablemente el próximo sea sobre la trata de personas, que es un tema que también se sabe muy poco, que está muy invisibilizado. Y que bueno, que es bueno acercarnos también un poco a esa temática. Pero bueno, se están aquí enterando por el evento de Facebook y ahora que dejaron sus correos también nos vamos a hacer llegar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.